Pero un día yo recuerdo que fui a una clase en la escuela y todas teníamos que presentarnos. Y como yo soy Vera González, todas decían, yo soy ingeniera, arquitecta. Y yo decía en mi mente, ¿y cómo digo? Porque no quería quedarme atrás, pues. Y le digo, Ujú, tal vez claro. voy a decir, soy ingeniera del hogar, Ah, soy programadora de los hijos. Y yo, arquitecta. arquitecta. Bueno, se me menciona. Yo sé, y al fin dije, ¿para qué maquillar? Ah, bueno, yo soy ama de casa. Ujú. Ya, Entonces, como es ama de casa, es parte de la directiva. en Entonces serio. nos ponían como que no Es hacíamos la, Que no hay nada. tiempo, es que la te sobra, desocupada. te sobra Es el la que tiempo. no hace nada. Mm, Entonces, y te cuento que eso a mí me venía lastimando, mm. porque no es fácil ser ama de casa. Esto es Cosas que no nos dijeron. Yo recuerdo que de pequeña veía una película donde veíamos a una niña, a una señorita que limpiaba por todo lado, subía, bajaba, se esmeraba por tener todo limpio y tenía como que unos animalitos por ahí que le ayudaban. Cuando me casé y empecé esta hermosa labor en casa de cuidar, de administrar, de limpiar, un día llegué a un punto que me cansé tanto y dije, necesito esos pajaritos, ratoncitos por ahí que me ayuden a limpiar. Y no sé si a ti te ha pasado eso, pero son de esas cosas que no nos dijeron que cuando estamos en este rol de amas de casa, de administradoras de nuestros hogares, llega un día, un momento en el que no sentimos que las fuerzas ya no dan más. Y justamente este episodio queremos compartir contigo, abrirte nuestro corazón y también recibir consejo, ánimo a través de quienes estamos aquí en la mesa de cosas que no nos dijeron. Chicas, qué Así gusto es, estar. estamos muy contentas de poder tener un capítulo más y de hablar de este tema, ¿no? A veces creo que la palabra o la frase ama de casa Sí, es como que se le ve con pinzas o de lejitos sí, o como que quiere decir que es algo menos, sí. pues si es que no tiene un título, un cargo más pomposo, como que ama de casa no está en ese grupo. Pero para hablar de este tema, sobre todo del rol de la mujer en el hogar como ama de casa, está con nosotros Anita Orellana. Ella, ama de casa por más de... Ya mismo te digo. Ya mismo me dice, nos va a contar por cuánto tiempo y sobre todo poder también redimir este concepto que está en la Biblia, pero que muchas veces nosotras también Ujú. podemos estar batallando. Así es que Anita, gracias por estar con nosotras. ¿Y cuántos años de ama de casa? Y qué precioso que estar con ustedes y qué lindo poder contar mi propia experiencia. Yo llevo 40 años de ama de casa. Cuando estaba sacando la cuenta dije, ya debo de jubilarme. Me parece que en esto no hay jubilación. ¿Sabes que yo empecé a ser ama de casa, creo desde los 13 años? Y yo nací en un hogar donde mis padres estaban separados y mi mamá tenía que trabajar. Entonces, y yo tenía que hacer muchas labores de casa, pero no como hijo, sino como responsable del hogar. Aparte que soy la última, mis hermanos siempre me hacían trucos y me mandaban a hacer cosas ya de grande. Entonces, yo desde los 13 años aprendí a administrar la casa de muchas maneras. Teníamos un negocio, administrar el negocio. En la iglesia también a mí me enseñaban que una mujer que se digne de ser mujer tenía que ser ama de casa, Mm, que eso era lo que decía Proverbios 31, ¿no? Pero no nos decían, no nos enseñaban que la mujer de Proverbio también es empresaria, es emprendedora. Entonces, como que tienes más aristas para funcionar. Y en el pueblito donde yo crecí, a ver, ser una mujer ya tenía su agenda. Es decir, tú tenías que terminar el bachillerato y tenía dos opciones. Entre los más afortunados podían estudiar una carrera y los otros teníamos o casarnos y luego tener hijos. mm, No había otro escenario, esa era la agenda planteada. Entonces, cuando yo vengo al matrimonio, que a mí yo sí quería ser mamá, yo sí quería ser esposa, a mí me emocionaba todo eso. Yo ya vengo con una experiencia vasta, ¿no? De todo lo que había pasado. Y la verdad que ser ama de casa, ahora tengo 53, ¿no? Hace 40 años tengo en este rol de ama de casa, pero yo quería ser una mamá presente.
Yo no me quería perder los primeros pasos de mis hijas, las primeras palabras, ir al colegio, ir a dejarlas, recibirles en el almuerzo, que me cuenten lo que había pasado. Y lindo, es una experiencia preciosa de ama de casa, que yo la verdad, si tuviera que volver otra vez a elegir, haría lo mismo. Y fue una experiencia para mí realmente muy llenadora. Ser esposa y ser mamá para mí llenó, y administrar la casa y administrar el hogar fue una experiencia realmente preciosa. Pero un día yo recuerdo que fui a una clase en la escuela y todas teníamos que presentarnos. Y como yo soy Vera González, todas decían, yo soy ingeniera, arquitecta, y yo decía en mi mente, ¿y cómo digo? Porque no quería quedarme atrás, pues, y le digo, Ujú, tal vez claro. voy a decir, soy ingeniera del hogar, Ah, soy programadora de los hijos. Y arquitecta. yo, arquitecta. Bueno, se me menciona. Chusa, y al fin dije, ¿para qué maquillar? Bueno, yo soy ama de casa. Ujú. Ya. Entonces, como es ama de casa, es parte de la directiva. ¿En Entonces serio? nos ponían como que no Es hacíamos Como que no hay la, nada. tiempo, es que la te sobra, desocupada. te sobra Es el la que tiempo. no hace nada. Mm, Entonces, y te cuento que eso a mí me venía lastimando. mm, Porque no es fácil ser ama de casa. Ahora, gracias a Dios, bendito sea al Señor, que no he sido solo ama de casa, he sido misionera, he sido consejera, maestra, pero yo sí tuve que renunciar por ser ama de casa a muchas cosas. Por ejemplo, uno de mis sueños era ser parvularia, mm. pero no podía, o estudiaba mi esposo o estudiaba yo. Y después que ya estaba con mis niñas, yo decidí estudiar terapia familiar, pero fue extremadamente duro. Yo terminaba la jornada a 3 de la madrugada y a las 6 había que levantarse a atender la casa. Entonces fueron años muy difíciles. Entonces, para mí es un privilegio ser ama de casa. Es muy gratificante los roles, pero sí es muy cansado. Mm. Es muy agotador, y hay etapas donde es extremadamente agotador. Mm. Son en estos tiempos donde era tan agotador para mí que yo decía, ya no quiero ser ama de casa, pero no lo decía desde el rol, desde lo que había vivido, lo decía desde el cansancio. Mm. Y ese es el cansancio que me llevó muchas veces a tener amargura en el corazón, a tener lleno de ira mi vida, porque decía, solamente soy ama de casa, y no trascendía, ¿no? Mm. Entonces O son es en lo que estos... uno cree cuando está en la casa. Uno cree que no trasciende, pero en realidad eso no estaba pasando ahora que ya has pasado estos 40 años de ama de casa, ¿no? Creo que tú piensas ahora diferente de lo que pensabas en esa época. Claro que sí. Ahora yo no podría negociar el hecho de ver a mis hijas creciendo, de hablarles, de estar con ellas, de tener la presencia, ¿no? De ser esposa, una esposa que apoya, una esposa que está allí, una esposa que le dice, tranquilo, ándate a trabajar, yo me quedo en casa, tú seguro, tú seguro. Y a veces habían grandes conflictos, pero no, haz lo que tienes que hacer, es tu rol. Y yo le apoyaba y le sigo apoyando mucho. Pero te digo que una de las cosas que nos hace renegar es el cansancio. Sí. Y desde ese cansancio creo que la mayoría de chicas o de mujeres ahora quieren decir, ya no más, ya no No más. puedo más, no puedo más. Y precisamente, Anita, cuando tú nos cuentas estas experiencias, estos momentos tuyos como ama de casa, empecé a hacer memoria de que muchísimas veces me pasó lo mismo. Yo trabajaba cuando nos casamos con mi esposo y yo decido dejar de trabajar. Digo, no, voy a dejar de trabajar fuera de casa cuando ya tenemos la bebé y llegó también el segundo bebé. Y yo decido de dejar de trabajar y era emocionadísima porque dije, voy a hacer con todo el corazón, con todo el ánimo, con toda la alegría esta labor de ama de casa, y me esmeraba porque todas las semanas haya flores en la casa y siempre limpio, siempre oliendo bien, que todo esté en orden, que las cajitas de la ropa estén ordenadas y tantas cosas. Pero pasaron los años y esto y el otro, y de pronto llega un punto de quiebre cuando justamente lo que tú dices, Anita, cuando yo empiezo a llenar las hojas de cuando estamos matriculando a los chicos en la escuela, Ujú. Sí. y dice ocupación de la madre. Entonces yo me quedo pensando y vino como una sensación de sentirme inferior, sentir vergüenza de poner
ama de casa. Ujú. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿por qué sentí esto? ¿Qué está pasando en mi corazón, en mi mente? Y a la par que venía pasando esto, me, me sentía muy cansada, me sentía muy agotada. Empezó el mal genio, ya no quería poner flores en la casa todas las semanas. Si barría un día, al siguiente ya no. Y era como que empezó esta lucha interna dentro de mi corazón de ya no valorar, de ya no amar y sentirme inferior por estar en casa, por estar dedicada, por verme siempre con ropa de casa, que algún día la camiseta se me manchó y ya no me veía tan limpia como solía estar. Y todas esas cosas empezó una Sí. batalla, y yo te digo ahora, gravísima, porque eso es lo que queremos hablar en este episodio, cuando hay cosas, ideas equivocadas que empiezan a llenar nuestra mente, nuestro corazón, y que empieza a distorsionar este rol maravilloso que Dios nos ha dado O como sea, claro, mujeres. ustedes tienen una historia diferente a la mía. Yo Ujú. puedo decir que valoro a mi mamá. Mi mamá siempre puso en alto ser ama de casa. Nunca, jamás se sintió como, soy ama de casa. Mm, Y creo que mi papi también realzó mucho esa Mm. labor. O sea, decía, Lindo. tu mayor labor es estar en casa con los hijos. Y siempre valoré que ella llegue, que yo llegue de la escuela y ella esté y ayudarle. Hubo necesidades porque obviamente el sueldo había que ajustarlo, pero mi mamá nunca tuvo vergüenza de qué decir soy ama hermoso, de casa, jamás. Ella hermoso. no batalló con eso Ujú. y yo tuve ese muy buen ejemplo de mi mamá. Y parte de mi idea cuando yo me casé y hablábamos con mi novio, que ahora es mi esposo, que y nos íbamos a casar, la idea era que yo deje de trabajar. Ujú. Pero no se dieron así las cosas. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en Mm. decir esto, o sea, esto está súper bien o esto está súper mal. Ujú. Yo no digo, yo creo que lo ideal siempre será que mamá esté en su casa, pero a veces las cosas no se No dan se dan Sí por así, es, sí. distintas situaciones. sí es. Mm. Y yo siempre decía, y yo en cambio llegué a un momento en el que batallé y dije, Dios, o sea, yo debería estar pasando en mi casa. Ujú. Entonces, porque los primeros años a ti nadie te enseña a ser mamá. Y una cosa es cuando estás con tu esposo y la casa está hecho un anís, porque solo está el esposo y la esposa y somos ordenaditos. Así es, Pero así ya es. vienen los niños y las cosas empiezan como a complicarse y muchas situaciones. Pero yo decía a Dios, o sea, yo debería estar en mi casa. Y hubo muchas personas que como que me juzgaban, en cambio, desde el otro lado. O sea, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y yo creo que ahí es la sabiduría y no lo que te dice la gente, sino cómo Dios te está guiando en ese proceso Ujú. y también ser muy sabias, eso sí, porque uno sí puede caer en irse o mucho a un lado o mucho al otro lado. Ah, como soy ama de casa, no me arreglo, Sí. no mantengo, me siento mal o sí, estoy cuidando a mis hijos, tengo un trabajo extra de ser ama de casa y le estoy dando más tiempo al otro trabajo. Y yo caí en eso en los primeros años y Dios tuvo que Mm. alarme las orejas. Entonces, pero nunca fue porque, ay, yo no quiero ser ama de casa, porque qué feo. Mi mamá hasta ahora ella es increíble. O sea, yo le admiro porque 5 hijos, criando a 5 hijos no es Ujú. cualquier cosa. Entonces, yo no vi eso desde el lado de mi familia, de como, ay, esto es ser ama de casa. Sí le vi cansada. Y yo creo que sí es cansado, pero también no se valora. Y cuando no se valora algo que es tan hermoso, porque es un Así regalo de Dios. es. A una autora decía, la casa es una agencia misionera, tu hogar es una agencia misionera donde tú puedes compartir del amor de Cristo. Entonces, creo que ahí cambia la perspectiva. Entonces, por eso yo les escucho y me encanta escucharles, pero yo no podría decir que vivo lo que ustedes dicen, a menos que Dios me cambie los planes y diga, ¿sabe qué, señor? Hasta aquí nomás y esté en su casa. Pero en cambio yo sí batallé y decía, yo sí quiero estar en mi casa. Llegó un punto que tuve unas vacaciones muy largas y amo lo que hago. En Sí. este lado de la parte profesional, amo y le doy tantas gracias a Dios. Pero yo lloraba y le decía, esposo, ya no quiero regresar, me quiero Mm. quedar aquí. Mm. Y cuando estoy en casa en vacaciones, trato de disfrutar ese tiempo, porque sé que no será todo el tiempo, pero bueno, esa es mi Sí, historia. y Así me es que, encanta que podamos tener estas perspectivas Ujú. porque ah, somos tres amigas aquí sentadas y y tenemos diferentes. vidas Diferente. completamente diferentes, pero que
podemos abrir el corazón y precisamente mostrar esta realidad de ama de casa que tiene que hacer un doble trabajo, tal vez un doble esfuerzo, triple esfuerzo, porque tiene que cumplir con un trabajo fuera de casa también y organizar de diferente manera su tiempo. Sí. También puede haber las mujeres que están dedicadas 100% a su casa, además que son emprendedoras desde casa o que están cuidando a alguien extra, una persona enferma, tal vez un familiar, que también, o sea, se triplica, se duplica su trabajo, pero lo que queremos en este episodio es con todas estas perspectivas animar y también alertar, porque hay muchas corrientes que están dañando el corazón, distorsionando el diseño de Dios de la mujer como ama de casa. Sabes que una gran verdad, yo como consejera lo puedo decir, ¿no? Que las amas de casa quieren salir de su casa y las que tienen un trabajo en relación de Quieren dependencia estar. quieren estar en su casa y ese es como La algo, lucha de... la lucha de todas las Ajá. mujeres en la condición que esté. Sin embargo, yo les quiero precisar algunas cosas. Hay un tiempo cuando tú tienes tus hijos pequeños, no te puedo decir la edad, pero sí se necesita que alguien, papá o mamá, esté en casa, porque el niño sobrevive cuando hay ese apego emocional de uno de sus padres. Ahora, especialmente la mamá, porque las mamás somos esas diseñadas por La Dios, pega de la ¿no? casa. Entonces, y bueno, Dios nos dio tantas virtudes, tantas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Am, y es importante entonces que las mujeres, si quieren tener un bebé, puedan planificar este tiempo para estar en casa. Yo conozco una parejita que antes que se tuvieran su primer bebé, ella trabajó como alrededor de 5 años. Y cuando ya tuvo un fondito, dijo, ahora sí, solamente mi esposo va a trabajar y ahora yo voy a vivir del fondito que ya... Y ella se dedicó todos los primeros 5 años de su vida a su criatura, a su bebé. Y fue lindo planificar de esa manera, porque un niño necesita la presencia de uno de los dos. Claro. Entonces, por ese lado. Pero por el otro lado, quiero irme al punto del cansancio de la mujer, porque es un cansancio realmente fuerte, físicamente, porque hay que lavar, planchar, cocinar. Fíjate que cuando alguien me pregunta, ¿usted es de Manabí? No, ay, qué cocina tan rico. Y sabes que a mí no me gusta mucho cocinar. Ese es uno de mis, de mis secretos, ¿no? Secretos que no O sea, queremos que sepa nadie, pero bueno. sí, y sabes que esto viene de la generación de las González. Las González son emprendedoras, empresarias, pero de la cocina, toditas nos identificamos. Esto ya viene de generación en En tu generación. familia. Bueno, ese es como una pequeña cosa en que tenemos que seguir trabajando en cuanto a eso, pero a mí me encantan otras cosas. Yo cocino 4 veces a la semana, pero con qué cariño y amor le pongo todo el corazón, lo decoro. Pero no más, dice. Ya, la energía me llegó hasta los 4 días y de allí, por favor, le toca a usted, Que le toca a mueran de usted. hambre. Vamos a comprar afuera, que mueran de hambre y a veces no hay colaboración. Entonces, Sí. es súper importante también que tú como ama de casa disfrutas lo que haces, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta decorar mucho, me encanta poner aquí un adorno acá, cambiar este mueble acá. Es como, me encanta formar un ambiente. Aunque siempre mi mamá me sabía decir, y la barriga vacía. Bueno, mamita, pero ya Que se alguna... vea bonito, que Pero muera de algo hambre. se llena, algo se llena. Entonces, fíjate, me encanta lavar. O sea, no todo, ser ama de casa no significa que te guste todo. O sea, hay cosas que donde tú vas a disfrutar, pero otras cosas que no. Y que las haces por amor, Y ¿no? que lo hacemos por amor. Ujú. Pero mira, yo creo que debemos aprender a tener familias interdependientes. Ujú. Es decir, no codependientes ni tampoco independientes, sino interdependiente. ¿Qué significa la interdependencia? Significa una dependencia recíproca, es decir, donde yo siendo una persona autónoma me puedo conectar con la familia, donde yo pueda impulsar al resto. Ujú. De la manera como me impulsan a mí, yo impulsar a los demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las mujeres dicen, sí, yo necesito ayuda, yo quiero que me ayuden, es que nadie colabora conmigo, pero tampoco ella ayuda en otros campos, tampoco ella busca en otros campos. Entonces, este agotamiento físico sí
te pasa factura. Porque a veces tú ves, al menos en mi caso, toda mi familia estaba a 10 horas, a un montón de kilómetros. O sea, yo tenía que ser yo solita y mi esposo nada más, y entre los dos hacernos 8, porque no había herramientas. Y yo, qué linda tu historia, ¿no? De tener una mamá al lado, una mamá presente, una mamá, toda una familia que te acoja. Gracias a Dios la familia de mi esposo linda, pero también está lejana. También, entonces nos tocó a los dos batallar en Claro. este mundo y en este. Era muy duro, físicamente, socialmente. La mujer ama de casa se aísla. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar al cafecito de la amiga, tenemos que renunciar, porque tus hijos son tan pequeños. Ahora, los niños van creciendo, ¿no? O sea, esa es una etapa donde tú tienes que buscar toda la ayuda, pero también hay una etapa que tú ya puedes hacer un poquito más. Ya tus hijos ya empiezan a ir a la escuela, ya tienes la mañana, pero generalmente a veces nos aislamos. Porque queremos que la gente nos busque y nosotros no también dar ese paso, ¿no? De, a ver, yo voy a buscar esas redes de apoyo. Y inclusive emocionalmente, ¿no? Emocionalmente nos desgastamos. ¿Por qué? Porque el rol de ama de casa, de ser mamá, de ser esposa, de cuidar la casa, es un rol muy vulnerable. ¿Sabes que se hizo un estudio y se dice que el 80% de cuidadores en esta parte del continente son mujeres solamente. Y claro, llegas a un momento en que estás tan agotada, en que tú miras al otro lado, no hay redes de apoyo, y eres la única. Entonces ahí viene el síndrome del agotamiento, del burnout. Entonces tú dices, ay, y te sientes mal. No es que odias ser ama de casa, es que estás agotada. Claro. Entonces, una de las razones por qué uno se agota es porque hay un cansancio real, física, emocional, espiritual, social. Y también creo que, o sea, a veces batallamos con el orgullo de no pedir ayuda. O sea, es como, ¿qué van a decir? ¿Van a pensar que soy una mala ama de casa y que por eso no pido ayuda? ¿Sí? O siempre y cuando voy a invitar a mi casa, siempre y cuando mi casa esté hecho un anís. Sí, Pero si no está es hecho un verdad. anís, nadie viene. Y yo he estado leyendo un libro que me encanta, que se llama El Evangelio viene con la llave de la casa. Es precioso porque te habla de lo cotidiano, de lo real. En estas semanas yo estuve con mi hija en una cirugía, tuvo una cirugía a último momento y yo tuve que quedarme en casa para cocinarle. Yo disfruté ser ama de casa. Estuve con mi hija cocinándole la dieta como tenía que ser y claro, no trataba de bañarme en la mañana y estar lo más decente, pero no es que estaba peinada ni arreglada, pero una ropa cómoda y todo. Pero siempre, cada día era, estamos cerca, podemos irles a ver. Yo entonces decía, a ver, estoy leyendo este libro, tú estás hablando de que sea más abierta, que la gente pueda venir a mi casa a compartir el evangelio y todo el asunto. Vengan. Y yo haciendo las sopitas de comida de dieta como era. Entonces les invitaba a que podamos comer y disfrutar. Y ahí te das cuenta también, ¿no? De que está bien no es ser perfectas, porque es como siempre me ha gustado recibir gente en mi casa, pero cuando todo esté, pero hecho un anís. Pero decía, no, y mi cuñada, me acuerdo cuando fue, les digo, disculpen estas partes. No, me dice, esta es una casa real. Y gracias por abrirnos la puerta y por estar aquí. Y después yo me di cuenta cómo llena el corazón. Pero a veces es, no, mientras mis hijos no estén bien peinaditos o la casa no esté, pero perfecta, entonces nadie viene. O pedir ayuda, porque esto también de la hospitalidad, que es parte de ser amas de casa, es que a veces yo puedo llegar y ver que tal vez los platos no están lavados de a quien yo le voy a visitar. No tengo problema de ir y le ayudo a lavar los platos, pero a veces es la anfitriona, ama de casa. No toquen, yo, pero más no porque quieres ser humilde y recibir esa ayuda. Y creo que así también estamos ayudando a las más jóvenes. Yo pensaba, Tito 2, ¿no? Que las más grandes ayuden a las más jóvenes, enseñen a amar a sus esposos, a sus hijos y a ser cuidadoras de su casa. Y me encanta, o sea, era como ser cuidadoras de la casa en la cotidianidad. Cuando vienen y dicen, estoy por cerca y te voy a visitar, y tú dices, ok, venga nomás, aunque quizás está la ropa por doblar, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que también sí tenemos que quitarnos de esta idea que las redes sociales nos han vendido, o las revistas de la super casa, la super ama de casa, Sí, la que supermujer. la super mujer, cuando
no es así en el día a día, o sea, no Ujú. somos así. Totalmente. Y qué hermoso lo que dices, Berito, porque es justamente lo que empezó a procesarse en mi vida cuando les Ya. contaba este punto de quiebre de que empecé a sentir vergüenza y la culpa de por qué me siento así. Y es precisamente porque olvidamos estas verdades de la palabra de Dios. Somos las cuidadoras de la casa, como nos menciona Berito en el versículo. Y yo había olvidado de esto, porque esto era algo que me daba ánimo, que me mantenía viva, y yo había olvidado esta parte. Y un día conversando con mi mami así como la mamá de Berito, una Ya. mujer muy hermosa en su casa, hasta el Feliz. día de hoy feliz, adornando sus jardines, todo limpiecito, Ya. todo ordenadito, y yo amaba y admiro muchísimo eso de ella. Y yo ese ejemplo me lo llevé, pero Ujú. yo quería imitarle y la talla está muy, muy arriba. Pero ese ejemplo para mí fue un motivo de motivación y la palabra de Dios, porque yo empecé a darme cuenta que mi corazón y mi mente se estaban desenfocando. Sí. Mi mirada estaba Mm. bajándose de las verdades de la palabra de Dios para mí como mujer y empecé a escuchar conversaciones que no estaban identificando mi vida. Por Ujú. ejemplo, una vez en una reunión estaban ahí todas las mamás de Ujú. los compañeros, ay, que al De la fin que ya escuela de están tus hijos. de la Oh, escuela, Ya. y decían, ay, sí, pero es que ya al fin se fueron porque yo ya me estaba sintiendo la empleada de la casa. oh, qué Y dolor. eso me quedó rondando en la Ya. cabeza. Y sí, eso Ujú. soy la empleada de la casa, Wow. porque estoy subiendo, estoy bajando, estoy haciendo todo yo sola. Pero esos engaños Esa del mentira enemigo, que entró a tu esa mente, claro. mentira empezó a generar esto, ¿no? Al punto de llegar y sentir Sí. vergüenza de escribir en una hoja que soy ama de casa, que mis hijos tienen una mamá como ocupación ama de casa. Que no Son hace nada. cosas que no, o sea, Y eso piensan que no hacen nada y no es así. que Sí. soy la empleada de la casa, que todo se está, que todo, incluso que me estoy frustrando, que me estoy sintiendo inferior, que mis sueños, mis planes los he dejado a un lado para que los otros, empecé a verles a los demás como mis enemigos y yo era la superheroína que estaba haciendo todo para Y todos la víctima. y soy la Claro. Y echar víctima. en cara lo que haces por tu Echar en familia. Sí, cara y Claro. enojarme porque es el uno no verdad. me ayudó, porque ya que me adivines lo que quería que hagas. Fue una batalla muy Claro. fuerte. Gracias a Dios que Sí. llegó esa luz de la palabra de Dios a Es mi verdad. vida, ese abrazo de mamá, ese consejo de mamá que me pudo levantar nuevamente y enfocarme en lo maravilloso que es este rol que Dios nos Sí. ha dado, de administrar nuestras casas al ritmo que tengamos planeado en Sí, nuestras y hay vidas. épocas, chicas, porque Sí. hay épocas donde la casa está perfecta, hay épocas donde hay juguetes, hay épocas donde los vasos están en la mesa cuando deberían estar en el lavabo o estén lavados porque los chicos y adolescentes abren y comen y todo. Hay Sí. épocas, Y épocas y pero épocas. va a haber un día en que los hijos van a salir Ujú. y donde tal vez vamos a extrañar todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y como tú dices, y es importante recalcar, Anita, sí hay cansancio. Sí. Y creo que parte de enseñar esta interdependencia a los hijos de manera muy particular Ujú. es también decirles, yo también necesito un tiempo de descansar. También necesito que ustedes vayan aprendiendo a prepararse su desayuno, quizás, a organizar su ropa. Y yo eso aprendí de mi mami. Desde pequeña ella me dijo, mijita, desde los 8 años su uniforme es su responsabilidad. Ujú. Desde los 8 años ya me puso a cocinar, ya. Y ella decía, porque claro, ella como hija única no sabía nada. Pero ese lindo legado también Mm. pude dejar a mis hijos. Y ellos ahora, ellos pueden hacerlo porque hay que enseñar esta interdependencia. Y cuando somos sabias, no porque no quiero hacer, sino porque soy sabia, porque amo a mis hijos, también trae descanso a nosotros, porque digo, ya no estoy pendiente de la ropa de mis hijos, por ejemplo, ahora yo ya no estoy pendiente. Y eso de una u otra manera sí trae descanso porque sé que ellos son responsables, yo tengo que ser responsable de otras cosas, obviamente, pero de acuerdo a la edad, también irles inculcando estos valores de amar y cuidar el hogar, y no porque es niña y porque es niño, no, Ujú. o sea, Así que es. todos en la familia Colaboren. somos responsables de cuidar este espacio que Dios nos regaló llamado hogar. No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.